Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la segunda parte de las transformaciones geométricas. Bueno, entonces, si vemos estos cambios, ya hablando en 3D, esto lo van a encontrar generalmente como pipeline de gráficos por computadora. Básicamente, de lo que nosotros estamos hablando es del espacio-mundo, el espacio de objetos, el espacio de cámara y el espacio de la imagen, es así como lo van a encontrar. Entonces, hablando en general para cualquier modelo en 3D, vamos a definir el wall space con un punto fijo 0, 0.0,0,0, que va a actuar como el centro de todo el universo digital y va desde infinito a menos infinito. Como podemos ver acá, lo que sería después el object space sería más o menos el centro o el origen de un punto que cualquiera, que el diseñador o quien sea puede definir. Por ejemplo, por este caso yo lo puedo colocar acá, o pueden colocarlo tal vez en un pie, o tal vez en un brazo, o acá, alinearlo justamente para que justamente este sistema de coordenadas que voy a tener respecto a este objeto me englobe toda esta figura de acá respecto al workspace. Después voy a tener lo que es la cámara, el espacio de cámara, camera space, o el punto de vista del observador. Bueno, por convención siempre va a iniciar siempre mirando hacia el eje Z. Y por supuesto esto podemos nosotros moverlo como queramos, esta cámara de acá. Si ustedes se dan cuenta, el ejemplo más clásico es un videojuego, donde ustedes pueden rotar la cámara del observador y ver cada detalle. Bueno, y por último sería el image space, su espacio de imagen, que básicamente van a ser las imágenes que se proyectan a nuestro monitor o pantalla. Bueno, este es el ejemplo eh, más clásico y mejor representado que puede haber. Imaginen que este es nuestro espacio con sus respectivas coordenadas, espacio de imagen, y por supuesto con su respectivo tamaño y resolución también. Y entonces respecto al espacio global, vamos a tener simplemente este tamaño de aquí que nosotros podemos visualizar. Es por eso que se representa aquí estos dos objetos. Y este tercero de acá queda fuera. Entonces, en este contexto de imágenes o gráficos por computadora, nuestro image space van a ser los objetos en 3D que se van a proyectar hacia nuestra imagen, hacia nuestro espacio 2D que sería nuestra pantalla. Entonces todo esto de acá va a ser un sistema de coordenadas, justamente para que se representen de manera correcta o se visualicen en nuestra pantalla. Eso es más o menos lo que significa nuestro pipeline de transformación. Ahora, en cuanto a las rotaciones que habíamos visto anteriormente, eh, podemos ver con este ejemplo de acá, generalmente lo van a encontrar en la bibliografía como yaw. Si la rotación respecto al eje Z, pitch, la rotación respecto al eje Y y roll, la rotación respecto al eje X. Es así como se representa, o lo pueden encontrar en español también así. Y bueno, su matriz de transformación con coordenadas finales va a ser de esta manera.
Algo a tener en cuenta va a ser lo que se llama el gimbal lock, que es un fenómeno en rotaciones 3D, donde básicamente dos de los ejes se alinean. Esto es uno de los problemas que se ha encontrado siempre al inicio en gráficos por computadora, sobre todo en videojuegos. Y básicamente lo que provoca es que perdemos un grado de libertad. Y bueno, como podemos ver acá, cuando ocurre eso de tener 3 giros independientes, ahora solo voy a tener 2. Y bueno, y por supuesto, al estar bloqueado esta rotación, nos va a generar giros erráticos, ya que no podemos movernos en la dirección que nosotros queremos. Ahora, antes de seguir adelante, vamos a ver esta parte del cambio de ejes, que siempre es muy importante. Digamos que yo tengo nuestros ejes X, Y, pero yo quiero hacer un cambio de ejes o mover mi objeto respecto a otro eje, respecto a estos ejes originales, mediante un nuevo sistema de coordenadas, como podemos ver acá. Esto básicamente lo que estamos diciendo acá es que vamos a tener un punto relativo respecto al eje de coordenadas original y respecto a nuestro nuevo eje de coordenadas que nosotros hemos referenciado. Entonces, lo que nosotros queremos llegar es cómo vamos a conocer estas nuevas coordenadas de acá respecto a este sistema de acá, o también respecto a nuestro nuevo eje de coordenadas que nosotros definamos. Entonces, simplemente nosotros vamos a tener que relacionar nuestros dos sistemas de coordenadas y bueno, tendríamos que, básicamente vamos a aplicar una técnica que funcione tanto en 2D como en 3D. Bueno, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo acá, ya habíamos visto, simplemente una traslación de X y TY respecto a nuestro sistema de coordenadas original. Y no se olviden, lo podemos representar de esta manera. Eso ya lo hemos estudiado. Ahora, vamos a ver un caso distinto. Tal vez, digamos que yo quiero o yo necesito rotar estos nuevos ejes de acá. O tal vez los ejes originales yo los voy a rotar y voy a tener un nuevo sistema de coordenadas respecto a este nuevo sistema de coordenadas X y Y', que van a ser nuestros ejes rotados. Lo vamos a representar de esta manera matricial, como pueden ver acá. Bueno, entonces de manera simplificada llegaría a ser así. No se olviden que este signo sale de acá, se vuelve positivo. Este signo de acá lo podemos sacarlo acá y va a ser el menos el seno del ángulo beta. Y ahora el coseno de un ángulo negativo va a ser igual al coseno del ángulo de ese mismo ángulo en positivo. Eso ustedes lo van a encontrar como la propiedad de paridad o función par del coseno. Eso es simplemente para aclarar y no se confundan. Y bueno, básicamente nuestra matriz resultante con este caso de acá más esta rotación de acá sería esta matriz de acá. Y no se olviden que si ustedes quieren ponerle esto, no lo sé, matriz A de rotación, y digamos que esta sea nuestra matriz de traslación B, simplemente podemos hacer A por B
y por el sistema de coordenadas original para tener nuestras nuevas coordenadas respecto a los ejes que nosotros querramos. Eso ya lo habíamos visto también, y esto es simplemente una multiplicación de matrices y con todas las reglas que ya les he enseñado. Esto, como pueden ver, es una matriz 3×3, así que no hay ningún problema. Ahora, previo para seguir, vamos a ver brevemente lo que son los cosenos directores. Básicamente, los cosenos directores simplemente van a ser los ángulos. Digamos que nosotros tenemos un vector, no importa. Digamos que A en el espacio. Los cosenos directores van a ser los ángulos que se forman con cada eje, X, Y y Z respectivamente. Esta es una herramienta bastante fundamental en lo que es la geometría analítica, que nos va a permitir describir la orientación o vector en un espacio tridimensional. Esa es la ventaja y por eso es que los necesitamos. Bueno, y como pueden ver acá, por supuesto, alfa va a ser el ángulo que forma con el eje X, beta con el eje Y y gamma con el eje Z. Ahora, ¿cómo definimos? Es bastante simple, solo hay que dividir cada componente X y Z del vector respecto a su magnitud. Bueno, no olviden que la magnitud de un vector va a ser, digamos para este caso que tenemos X, un vector U o A, no importa, U digamos va a ser X y Z, entonces la magnitud simplemente va a ser la raíz del componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado más el componente de Z al cuadrado. Todo esto va a englobar esta raíz de acá y en cada componente hay que dividirlo. Esa sería nuestra magnitud. Bueno, una de las utilidades que ustedes van a encontrar es justamente la iluminación y sombreado, o shaders, lo van a encontrar también así. Y van a saber, con esto van a ayudarse para saber cuánto debe brillar una superficie. Es justamente que las tarjetas gráficas necesitan saber este ángulo entre la luz y la superficie que va a tener. Esas son las utilidades que tienen estos cosenos directores. Bueno, entonces continuando, estos cosenos directores nos van a ayudar a transformar cualquier punto X y Z en cualquier punto X', Y' y Z' en el sistema de referencia que nosotros deseemos, y básicamente lo van a encontrar o se va a resumir en esta matriz de acá. R11, R12, R13 son los cosenos directores del eje X secundario. Y por supuesto R21, R22, R23 va a ser van a ser los cosenos directores del eje Y lo mismo para el eje Z, esta fila de acá. Ahora, para que quede más claro, nosotros vamos a ilustrar más o menos estas operaciones. Digamos que tenemos estos sistemas de acá, donde se van a alinear entre sí. Haciendo los cálculos, como ya saben, nos va a quedar con la siguiente transformación matricial. Nuestros cosenos directores van a quedar de esta manera, con la siguiente transformación matricial.
Ahora podemos también ver, para el caso en el que hacemos una rotación de 90 grados, entonces nuestra matriz va a quedar de esta manera. Bueno, ahora vamos a ver otro caso. Digamos que vamos a desplazar nuestra cámara o punto de vista del observador, no se olviden. Entonces básicamente la transformación que relaciona los puntos del espacio del mundo con el espacio de la cámara se expresa como una operación compuesta que consiste en una traslación de vuelta al origen. Por supuesto seguido de un sistema de cambios axiales. Entonces la manera de representarlo es esta. Este es para un caso en 3D, no se olviden. Bueno, y tengan en cuenta también que como estamos hablando en coordenadas homogéneas, vamos a tener una dimensión extra que va a ser 1. Digamos que tenemos este escenario de acá, para verlo de manera rápida un ejemplo. Y digamos que nuestros valores de cámara son 10, 1, 1 para X, TY y TZ respectivamente, que estamos trasladando nuestra cámara o punto del observador, no importa. Entonces nuestros cosenos directores van a ser, los vamos a calcular como les he enseñado y nos va a quedar de esta manera. Y esta matriz de acá simplemente hay que reemplazarla con nuestros valores de acá. Me cuenta que X, Y, Z lo estamos reemplazando por 0, por 1 y por 1. Bueno, y haciendo las operaciones matriciales nos va a quedar que X' va a ser igual a 10, Y' va a ser igual a 0 y Z' va a ser igual a 0. Si ustedes hacen estas operaciones, como yo les enseñaba, lo que va a concordar con el gráfico de acá. Bueno, entonces, a lo que vemos visto hasta ahora en cuanto a yaw, pitch y roll, no se olviden que esto también lo van a encontrar como ángulos de Euler. Y bueno, esta sería la manera de representar sus matrices ortogonales en cada caso, ya sea una rotación respecto al eje Z, X o Y. Entonces, bueno, como hemos visto, si juntamos en una sola matriz, ya sea rotaciones y también traslaciones, vamos a tener una matriz compuesta como esta de acá, donde cada uno de los componentes de esta matriz se va a definir de esta manera. Yo lo coloco así para que no sea demasiado largo el video. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo bastante rápido. Digamos que yo tengo estos datos de acá. Vamos a hacer rotar estos ángulos respecto a cada eje. Y además vamos a tener una traslación con estos datos de acá. Entonces simplemente reemplazando en la matriz compuesta, vamos a tener esta matriz de acá. Y digamos que para estos valores de X y Z vamos a tener los valores de 1, 1, 1. Entonces vamos a tener esta matriz de acá. Y bueno, ahora es simplemente cuestión de multiplicar. No olviden, esto es 4 por 4. Y esto es 4 por 1. Como resultado vamos a tener una matriz de 4 por 1. No se olviden que aquí en la matriz de 4 por 1 va a ser nuestra coordenada homogénea extra, 1, 1. Y bueno, entonces nuestro resultado final serían estas coordenadas de acá, las que nosotros estamos buscando, X', Y', y Z'. Y como podemos ver en este gráfico de acá. Bueno, y eso sería todo.